días, Iglesia Bíblica El Camino. Vamos a empezar orando para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Desde sus lugares, por favor, acompáñenme a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día y por la oportunidad que tenemos de meditar en ella. Señor, yo te suplico, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que me ayudes, Dios, a poder exponer, a poder predicar tu palabra, lo que ella realmente enseña, no lo que piensa un ser humano, no mis opiniones, sino lo que tu palabra enseña. Y que tu pueblo, Señor, tu iglesia, pueda ser edificado, pueda ser enseñado, corregido si es necesario, por lo que enseña tu palabra, por la palabra que inspiró tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a todos acá a poder obtener de ella, siquiera un poquito, Señor, un poquito. Y que ese poquito, Señor, cambie, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que ella nos dé esperanza para poder vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy estamos llegando al capítulo número 2 del libro de Hechos, este libro que hemos empezado a estudiar. Y el pasaje de hoy es muy controversial, por así decirlo. Pero es controversial por la forma en que se interpreta la Biblia, por la que la interpretan, ¿verdad? Y a veces lo hacen de una manera para seguir un tipo de creencias que no necesariamente es la verdad. En Hechos 2, nosotros vemos el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús le había hecho a sus discípulos. Vemos lo que produce ese cumplimiento, el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Pero también vemos la reacción de los testigos de ese hecho sobrenatural, de hecho. Es un hecho sobrenatural, un acontecimiento sobrenatural. Y más adelante vamos a ver que no simplemente es un fenómeno climático lo que pasa ahí. Pero para saber más de esto debemos hacernos algunas preguntas. Siempre uno tiene que hacerle preguntas al texto que está leyendo. ¿Cuál fue la promesa de Cristo a sus discípulos? ¿Cuál fue la promesa? Que Él enviaría al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué causaría la llegada de esa promesa? Bueno, los discípulos recibirían poder o serían capacitados poderosamente. Pero ¿cuál fue el propósito de recibir poder de parte del Espíritu Santo? El propósito de recibir poder de parte del Espíritu Santo, según lo que la Biblia nos enseña, es que ellos serían testigos. Dice el versículo número 8, ¿no? Recibirán poder y me serán testigos en los lugares cercanos e incluso en los lugares más lejanos. Entonces, pero ellos iban a ser testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, el Evangelio. Ahora, preguntémonos, ¿cuáles son las marcas genuinas de una obra o de la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que causa el Espíritu Santo en la vida de la persona? La respuesta puede ser diferente según lo que alguien crea. Pero según Hechos 1:8 dice, el Espíritu Santo iba a obrar de tal manera que les daría poder, les daría pues valor y capacidad para testificar de Él mismo. Valor y capacidad para poder predicar de Cristo. Dice que recibirían poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y me serán testigos. Entonces, bueno, si podemos relacionar esto con el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona, Gálatas 5:22 dice que, en cambio, en la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Todas esas cosas produce el Espíritu Santo. Bueno, la Reina Valera, una de las traducciones más conocidas a este lado del mundo, en Latinoamérica, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hechos
2, del 1 al 13, narra la llegada de esta promesa o el cumplimiento de esta promesa. Y lo que sucede es que produce o provoca algo que deja asombrados a muchos. Pero incluso los que fueron afectados reaccionan, o por así decir, reaccionan de una manera que provoca asombro y maravilla en otras personas. Y vamos a ver, eso es lo que vamos a ver esto. De hecho, el versículo número 1 del capítulo número 2 dice: el día de Pentecostés, los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Aquí Pentecostés o Pentecostés significa 50º, o llamada fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas de 7 días. O sea, 7 por 7, 49. El día siguiente era el día número 50. ¿De qué? De la Pascua. Después de la Pascua, 50 días después que Jesucristo fue crucificado, está sucediendo esto. Entonces, eso sale en Éxodo capítulo 34, versículo 22 al 23. Entonces se le llama también fiesta de las cosechas o fiesta de las semanas también, porque también se celebraba esta parte de cuando las primeras cosechas. Era un tipo de celebración que el pueblo de Israel festejaba, ¿verdad? 50 días después de la Pascua, ya se los mencioné. Era la celebración de las cosechas. Está también en Levíticos capítulo 23. Pero esta festividad también estaba asociada a la entrega de la ley de parte de Dios al pueblo de Israel, lo que sucedió en el monte Sinaí o en la montaña de Sinaí. Eso está en Éxodo capítulo 19. Entonces, ahora, recordemos la promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo, lo que iba a pasar. Eso está en Hechos capítulo 1, si vamos a regresar, versículo 4, dice: una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije. ¿Cuál era ese regalo? El Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora mire el versículo número 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de toda la tierra. Jesús está recordando esta promesa. Bueno, Jesús es el mediador del nuevo pacto y la promesa del Espíritu Santo es algo esencial para la nueva vida, pero también es algo súper esencial para la misión de la iglesia. Mira lo que dice Juan 14, 16 y 17. En la Nueva Traducción Viviente dice así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, dice, al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive, escuche bien esto, con ustedes, y después estará en ustedes. Con es acompañándome a la par, en es interiormente. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que realmente pertenecemos a Dios. Cuando alguien cree, cuando alguien deposita su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo pasa a morar en esa persona. Bueno, el versículo 26 de ese mismo capítulo de Juan: cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Jesús está acá en Juan capítulo 14 dando la promesa, recordando la promesa, pero también dando una línea del propósito por el cual el Padre iba a enviar al Santo Espíritu, a su Santo Espíritu. Entonces, vamos a ver 3 o 4 puntos, pero quiero que me acompañen y en sus boletines ustedes tomen nota. Miremos el primer punto: el cumplimiento de la promesa.
¿Cómo se da? ¿Cómo se cumple esa promesa? Bueno, con la venida del Espíritu Santo. Sencillo. Sencillo, con la venida del Espíritu Santo. Versículo 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas. Esa palabra usted tiene que subrayarla en la Biblia, parecido. Parecido. A unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Unas traducciones dicen en lenguas. Aquí la palabra lengua es del griego glosas, y más adelante voy a explicar un poco eso. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Quién daba esa capacidad? El Espíritu Santo. Bueno, analicemos un poco más de cerca estos detalles. Dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Nuevamente vemos acá la importancia de la unidad y la espera de ser obedientes. Según Hechos 1:15, había en ese lugar aproximadamente 120 creyentes. Mire, 1:15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se levantó de pie y se dirigió a ellos. Cuando ellos regresaron, ¿verdad? De donde el Señor fue llevado, regresaron a Jerusalén, que fue lo que vimos el domingo pasado. Estando ahí juntos en el aposento alto, quiere decir que esta era una casa grande, estaban aproximadamente 120 personas. Entonces, la casa sí era grande. Y eso hay que sumarle a las personas que estaban afuera y que llegaron después asombrados por lo que habían escuchado. Versículo número 2 dice que de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados ellos. Lo que podemos ver acá es que el Espíritu Santo se manifiesta o se manifestó en ese momento de una forma audible. Escucharon algo. No fue un fenómeno climático, fue algo sobrenatural. El viento acá y en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, es un tipo de símbolo de libertad o de poder del Espíritu Santo. Y entonces, pero viento es la misma palabra griega que quiere decir el espíritu también. Entonces lo que nosotros vemos acá es que el Espíritu Santo obra según la voluntad, según su voluntad. De hecho, Juan 3:18 dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va, tampoco puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Vemos ahí la soberanía. Ahora, aunque los creyentes creían y sabían que la venida del Espíritu Santo era algo inminente, o que ellos sí creían, porque se mostró el hecho de haber regresado donde Jesús le dijo que no se movieran, muestra obediencia, pero también la obediencia muestra que estoy creyendo. Entonces, Hechos 1:5, solo miren lo que pasó aquí. Bueno, dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aunque los creyentes sí sabían que el Espíritu Santo vendría inminentemente, ellos fueron tomados por sorpresa. Ellos no sabían el día. Jesús simplemente le dijo, en unos cuantos días. Habían pasado 10 días exactamente, 10 días después de eso. Porque Jesús dice que estuvo con ellos 40 días más. Y aquí estamos en el día número 50. Entonces entre la resurrección de Cristo y cuando Él ascendió son 40 días. Y aquí estamos en el día número 50. Entonces entre la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo son 10 días. Y ahí se cumple la profecía también de Joel. Entonces son 50 días. Se está celebrando acá la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés, que era una de las fiestas o una de las celebraciones que Dios había mandado a su pueblo a tener cada año. Entonces, aunque los creyentes sabían y creían en la venida del Espíritu Santo, fueron tomados por sorpresa.
De repente, se oyó un ruido desde el cielo. Entonces, algo parecido va a ser la segunda venida del Señor acá a la tierra. Cristo va a venir de una manera inesperada. Según 1 Tesalonicenses 5:2 dice que va a ser como ladrón en la noche. Así fue. Versículo número 3. Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, dice. Bueno, la Reina Valera dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Bueno, el Espíritu Santo se manifestó acá de una manera visible también, como lenguas de fuego, dice. Es un tipo de manifestación. Entonces, en la Biblia el fuego simboliza purificación y simboliza también la presencia del Señor. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel iba cruzando en el desierto y de noche dice que una columna de fuego, que era el Shekinah, lo que se conoce como Shekinah, que significa la presencia de Dios? Entonces, una columna de fuego les iluminaba en todo el desierto. Y una columna de nube, dice, los cubría del inclemente sol del día. Entonces, la presencia del Señor los cubría de día del inclemente sol del desierto a esas horas, en todo el campamento. Y en la noche era una columna como de fuego, dice, que los cubría, por supuesto, iluminaba el campamento, pero también les daba cierto calor, porque en el desierto de día, es súper caliente, pero de noche es súper frío. Pues acá nosotros lo que vemos es que el Espíritu Santo se manifiesta en forma visible, como columna, como lenguas de fuego, dice. Bueno, nosotros vemos otro pasaje en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cuando el Señor se le aparece a Moisés en medio de llamas de una zarza, o una zarza en llamas. Pero estas llamas no eran lenguas de fuego literalmente así. Las lenguas se posaron, dice, sobre cada uno de ellos. Eso muestra que todos los que estaban presentes recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Esa fue una obra sobrenatural de Dios sobre todos los presentes acá. Algo que ellos no buscaban de manera individual, sino que estaba pasando de forma colectiva. Todos, dice, por lo menos habían 120 personas ahí. Eso nos dice el versículo número 4. Y todos fueron, siga conmigo por favor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí me voy a detener un poco, pero no quiero dar demasiada énfasis acá. Y le voy a explicar por qué. Porque el pasaje acá, el punto principal del pasaje no es las lenguas, no es, sino el propósito de eso, y aquí vamos a ir aprendiendo más. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? El cumplimiento de la promesa. Joel, capítulo 2, versículo 28, dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Cuando Pedro empezó a predicar, después de en el versículo número 14 de este mismo pasaje, Pedro hizo referencia a esta profecía que Joel había hecho cientos de años antes. Entonces, el cumplimiento de la promesa, eso es lo que estamos viendo acá. El don de lengua fue una señal de poder y la presencia del Espíritu Santo. El don de lengua fue una señal del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Aquí lengua es del griego glosas, que significa idiomas. Los que habían sido llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en otros idiomas. Por eso es importante y quiero recomendarle a usted, por ejemplo, ahora tenemos muchos medios para investigar, para saber. En internet usted va a encontrar la Biblia interlineal del griego y español. Por eso es importante por lo menos tener un conocimiento mínimo del idioma original, por ejemplo el griego, pero si no, por supuesto, no podemos hablar griego, pero investigar, por ejemplo, las palabras claves. En este caso,
Lenguas, dice, se refiere a glosas o idiomas. Los que habían sido llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, pues. El idioma de quiénes y cuál idioma estaban hablando los que habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de lengua? La lengua de los que estaban escuchando ahí. Mira el versículo número 7 al 11. Solo para hacer referencia. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, decían los que llegaron corriendo a ver por el estruendo, ¿verdad? Por el ruido que causó eso. Todos estos personas son de Galilea. Y aún así las oímos hablar, escuche bien, en nuestras lenguas maternas. No eran lenguas extrañas, no eran idiomas extraños. Aquí estamos nosotros, dicen, ¿verdad? Pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frígida, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, quetrenses y árabes. Aquí estamos todos nosotros y estamos escuchando hablar a esta gente en nuestros propios idiomas. ¿Cómo es posible si estos son galileos? ¿Cómo es posible eso? Que de repente Pastor Frank comience a hablar en chino. Si es un chinandegano que conoce China tal vez por el internet, por mapa, pero nunca ha ido ahí. Bueno, trabajé con chino y puedo decirle cómo se dice hola en chino, en mandarín pues. Pero es interesante, ¿no? Es interesante acá lo que el versículo 7 al 11, estos versículos nos dice acerca de lo que estaban escuchando a los que fueron llenos del Espíritu Santo. No es que comenzaron a balbucear y a decir o a hablar en dialectos o en otro, posiblemente dialectos, pero eran idiomas conocidos, no desconocidos. Lo que nosotros vemos acá es que Pentecostés es el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, donde la ley ya no estaba escrita solamente en tablas, o no estaba escrita en tablas, sino en los corazones del pueblo de Dios. Jeremías 31:33, la Nueva Traducción Viviente dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, Ezequiel 36:26 dice: les daré un nuevo corazón, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La llenura del Espíritu Santo capacita a los creyentes para testificar de Cristo. El hablar en lenguas aquí es un milagro de comunicación, mostrando acá que el Evangelio es para todas las naciones. Eso es lo que nos está enseñando eso. Eso es el punto. Ese es el punto. Hechos 1:8, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces dice, me serán testigos. El propósito de la capacidad, del poder que el Espíritu Santo estaba dando a estos creyentes era para testificar de Cristo. Testificar de Cristo. Miremos el efecto y la reacción del cumplimiento de esta promesa. ¿Qué pasó acá? Versículo 5 al 11. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones. Escuche bien. De todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados
al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser eso?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así oímos hablar nuestras lenguas. Bueno, ya les leí el demás versículo, ¿verdad? ¿De dónde eran toda esta gente que estaban escuchando? A los discípulos o a los creyentes que habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, había asombro y había confusión. Moraban entonces, dice la Reina Valera, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían personas de todas las naciones. ¿Por qué habían personas de muchos lugares? Bueno, el contexto. ¿Cuál era el contexto acá? La fiesta de Pentecostés. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? La fiesta de las cosechas. Sí, donde todo judío, ya sea nacido o convertido al judaísmo, tenía que celebrar por mandato de Dios esta fiesta. Entonces, esa festividad atraía a muchos judíos que habían sido exiliados. La reacción inicial fue ¿cómo? De asombro, de confusión también. Entonces, la obra del Espíritu Santo puede sorprender, también puede confundir a los no creyentes. De hecho, la predicación del Evangelio, según lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que es una locura para el mundo. La predicación de la cruz es locura para el mundo. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así, dice el versículo número 8, las oímos hablar en nuestra lengua materna. ¿Cómo puede ser?, dice. Les reconocieron, a los que estaban hablando, les reconocieron como galileos. Los oían hablar en sus idiomas, en cada lengua materna. Esto aquí muestra la superación o el derribo de barreras culturales y lingüísticas como una señal de la obra del Espíritu Santo. Podemos repasar un poco acá qué tipo de lenguas hablaron los que fueron bautizados. Dije que no iba a ahondar mucho acá, pero sí es necesario porque es un tema que la iglesia debe conocer, que cada creyente debe estar claro de lo que enseña la Biblia y lo que no enseña la Biblia. Porque hoy en día sí se da mucha malinterpretación a estas cosas. En Hechos, capítulo 2, lo que estamos estudiando, nos dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hablaron en lenguas humanas conocidas, es decir, idiomas comprensibles para las demás personas, para los creyentes que estaban ahí presentes. Eso, algunos al comentario dicen que fue un fenómeno, se conoce como xenoglosia, que es la capacidad de hablar en un idioma extranjero que el hablante no conoce previamente. O sea, yo no he estudiado para hablar mandarín y fue un don de parte de Dios, pero yo para poder hablar mandarín tendría que ir a estudiar y fue con un propósito. Entonces la xenoglosia, del griego xenos, que es extranjero, y glosa, lengua, entonces significa idioma, significa hablar en una lengua o idioma extranjera que no es mi lengua materna. Y está la otra palabra que hoy en día se hace mucho, es glosolalía, que puede ser un lenguaje incomprensible o ininteligible. Y aquí están las palabras inventadas, dice que son palabras inventadas, consecuencias rítmicas y repetitivas, o sea, del propio hablar infantil. ¿Qué quiere decir eso? Balbucear. Y es lo que hoy en día se escucha en muchos lugares, tristemente. Están balbuceando, están queriendo decir muchas cosas que no dicen nada. Y también dice que es algo muy común en los estados de trance. Pero eso no es lo que provoca el Espíritu Santo. Eso, lo que está pasando en Hechos capítulo 2 no es esto.
lo que acabo de mencionar. No es una glosalalía. No. Los creyentes que fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo estaban hablando en idiomas conocidos. Mire el versículo 8 de 2:8. Dice, y aún así las oímos hablar en nuestras lengua materna. Era algo audible y entendible. Los que estaban escuchando estaban entendiendo porque reconocieron un ejemplo. Aquí hay varios tipos, pero alguien de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, le escucharon. Entonces, este versículo acá deja claro que los apóstoles, estos que estaban hablando en lenguas, en otros idiomas, eran lenguas nativas de las personas presentes que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y el versículo 9 al 11 muestra acá una lista grande de la gente, de los pueblos que escucharon hablar sus propios idiomas. Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes, cretenses y árabes. Imagínese usted. Entonces, esta lista detalla acá la variedad lingüística y la geografía la variedad lingüística y geográfica de la multitud que reconocía su propio idioma, hablados por otras personas que no eran necesariamente de donde eran ellos. Por supuesto que si esto es un reflejo del alcance universal del Evangelio, muestra la importancia, muestra lo crítico de la proclamación del Evangelio por todas partes. Eso es lo que está enseñando este texto. Eso es lo que está enseñando. Miremos el tercer punto aquí, la interpretación y el significado del cumplimiento de la promesa. Dios es quien prepara los corazones para recibir el Evangelio. Eso es lo que está pasando acá. Ese es el propósito. Dios estaba preparando el corazón de los oyentes. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 14. ¿Qué pasa? El apóstol Pedro comienza a predicar el Evangelio y ese día se convirtieron como 3,000. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero la interpretación y el significado del cumplimiento de esta promesa, ¿qué nos enseña? Es Dios quien está preparando el corazón del ser humano o de las personas. ¿Para qué? Para escuchar el Evangelio. Eso nos dice el versículo número 12 y 13. ¿Qué quiere decir esto? Unos dicen, ¿qué quiere decir esto? Es una pregunta importantísima, es una pregunta crucial. Están interesados en saber el significado de estos eventos. Aquí vemos un interés que prepara el corazón, o ya Dios lo está haciendo, preparando el corazón para el Evangelio. Pero el versículo número 13 nos dice también, pero otros se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Eso es todo. Para muchas o por muchas señales y milagros, la incredulidad y el desprecio de algunos hacia el Evangelio es real. Y aquí lo estamos viendo en el versículo número 13. Aquí vemos la realidad de cómo responde el pecador a Dios. Algunos pecadores van a responder con asombro, con deseo de saber más, pero otros simplemente, no, incrédulos totalmente.
sacando sus propias conclusiones, viviendo según su propio razonamiento. Entonces, aunque algunos acá, no acá, ¿verdad?, en este lugar, pero hoy en día quieran forzar el texto y dar una interpretación que no es lo que la Biblia enseña, lo que nosotros vemos acá es la soberanía de Dios, la unidad de los discípulos y el cumplimiento de la promesa. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Bueno, ¿cómo sabemos? Bueno, la soberanía de Dios. Esto es un milagro que muestra que Dios es soberano en la proclamación del Evangelio a través de su Santo Espíritu. Dios estaba capacitando a los creyentes para superar las barreras lingüísticas y culturales. Aquí nos está enseñando que el mensaje del Evangelio puede llegar a todas las naciones. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19, 20. Vayan por todos los lugares, hagan discípulos, enséñenles a guardar. Judea, Jerusalén, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta los últimos de la tierra. Vimos, o se ve acá también, la unidad en medio de la diversidad o la variedad. Entonces el evento de Pentecostés también simboliza la unidad de la iglesia en medio de la variedad de culturas. Solo un ejemplo más acá. ¿Se acuerdan Babel? Cuando el pueblo estaba construyendo Babel, Dios confundió las lenguas, los idiomas. La gente comenzó a hablar diferentes idiomas y los dispersó. Eso está en Génesis capítulo 11. Y eso fue un castigo. Pero en Pentecostés Dios está unificando a las personas de diversas culturas y lenguas a través de su Santo Espíritu. Pero es también una forma de castigo o una forma de castigo también, de juicio en contra de los incrédulos, en contra incluso de los propios judíos incrédulos que se creían merecedores de la gracia o de la bondad de Dios. Ellos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios, pero es un pueblo de Dios étnico. Pero el verdadero pueblo de Dios está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Lo que nosotros vemos, la tierra de Israel es un pueblo étnico, pero un pueblo espiritual está en Cristo. El pueblo de Dios verdadero es en Cristo. Jesús mismo le dijo a los israelitas: Dios, si quiere hijos, de las mismas piedras los puede sacar. Pero no todo descendiente de Abraham pertenece a Dios. Lo que nosotros también vemos acá en Hechos 2 es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la promesa también. El evento es visto como el cumplimiento de la profecía que aparece en Joel. Yo creo que ya se los mencioné anteriormente, donde Dios prometió derramar su Santo Espíritu sobre toda carne, prometiendo acá que todos los pueblos participen en la salvación y en la misión del Evangelio. Este milagro de hablar en idiomas conocidos muestra aquí el poder de Dios para comunicar su mensaje, el mensaje de salvación a todos los pueblos, pero también confirma la misión global de la iglesia. Podemos ir concluyendo y podemos decir entonces que el día de Pentecostés marca el inicio de la misión de la iglesia. No es el inicio, o no es el inicio del pueblo de Dios. No, es el inicio, o marca el inicio de la misión de la iglesia. La venida del Espíritu Santo da poder a los creyentes para testificar de Cristo. El Espíritu Santo también une a los creyentes, separando las barreras culturales y lingüísticas. Pero también podemos concluir que este día de Pentecostés, el cumplimiento de la promesa, es un llamado a buscar la llenura del Espíritu Santo, ser guiados y gobernados. Ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser guiados por el Espíritu Santo. No son manifestaciones místicas o
cuestiones sobrenaturales, cosas así. No, la llenura del Espíritu Santo es ser guiado por la palabra que Él inspiró. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, estoy siendo lleno del Espíritu Santo, quiere decir que me estoy llenando de su palabra, estoy cada día más saturado de su palabra, entonces me estoy dejando llevar y obedecer, estoy siendo obediente a lo que Él dice en su palabra, la palabra que Él inspiró. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo responde uno a esta llenura? Ser testigos fieles y eficaces del Evangelio en nuestro contexto actual. Eso es lo que nos está enseñando este texto. Y el domingo que viene vamos a ver qué es lo que hace el apóstol Pedro después de estas preguntas, o lo que está pasando en el versículo 12 y 13. Algunos se preguntaron, ¿qué quiere decir todo esto? En el versículo 14 en adelante está la explicación más, que es lo que Dios provoca esa reacción, una reacción de interés, pero también una reacción de incredulidad en algunos. No es que Dios provocó incredulidad en las personas, no, las personas reaccionan. Unos con deseos de saber qué quiere decir todo esto. Otros simplemente sacaron sus conclusiones o sus propias conclusiones y dijeron, no, lo que está pasando acá es que estos están borrachos. Y lo que nosotros vemos en el versículo 14, Pedro da una explicación. No, amados hermanos, le dice, no, es demasiado temprano para estar borracho. Lo que está pasando acá, le dice, eso lo vamos a ver el próximo domingo, así es que alístese temprano para poder escuchar la explicación. Pero para ir terminando nuestra explicación, las marcas de la obra o de una genuina obra del Espíritu Santo, lo que provoca el Espíritu Santo, estas marcas, unidad entre los creyentes, unidad, con una expectativa de lo que Dios hará. Nos mantenemos unidos en oración, en alabanza, esperando ver lo que Dios está por hacer o asombrado de lo que Dios está haciendo, agradecidos. Otra de las marcas es obediencia para poder someterme y ser guiados por su Santo Espíritu. Esa es otra marca. Otra de las marcas es una respuesta al llamado. Escuchen, una respuesta al llamado y ser testigo fiel del Evangelio. Entonces, podemos preguntarnos, ¿estoy viviendo en unidad? ¿Estoy con expectativa del mover del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estoy respondiendo al llamado de ser testigo del Evangelio en mi comunidad, en mi trabajo? ¿Soy fiel para compartir el Evangelio con otras personas? ¿Quisiera que otras personas compartieran mi fe? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo alguien puede ser enviado si no son enviados? Valga la redundancia. Preguntémonos, ¿estoy siendo obediente? ¿Estoy siendo fiel para ser testigos del Evangelio? Cada creyente, mire, cada creyente es llamado a ser un testigo fiel del Evangelio. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cada creyente tiene el Espíritu Santo en su interior. Ya no como antes con ustedes, cuando lo derrame estará en ustedes, dentro de ustedes. Cada creyente es morada del Espíritu Santo. Y si no estás actuando con fidelidad, con valentía, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo, recibirán poder, dice, Dios te capacita y te da valor para que lo hagas efectivamente. Y si usted no lo está haciendo, si yo no lo estoy haciendo,
Si la iglesia no lo está haciendo, es un reflejo de desobediencia. Sí, desobediencia. Y tendremos que arrepentirnos entonces. O, pregunto, ¿existen los cristianos anónimos? ¿Usted es un cristiano anónimo? Espero que no. Espero que donde usted esté, donde usted trabaje, donde usted se mueve, se desenvuelve, en la universidad, en el trabajo, en el mercado, en la empresa, en su hogar, en el vecindario, ¿saben tus amigos, vecinos, familiares que eres cristiano? ¿O sos un cristiano anónimo? Cosa como tal no existe. Porque como dijo mi antiguo amigo Charles Spurgeon, si tú no deseas que otros se salven, cuidado, usted mismo no es salvo. Porque en la vida del creyente, en el corazón del creyente está el anhelo de que otros también conozcan al Cristo, al verdadero Cristo, al Cristo que nos salvó, al Cristo que murió en una cruz para mi salvación. Pedro nos va a enseñar el próximo domingo, les va a explicar a estas personas que están con deseo de saber qué quiere decir todo esto, pero también les da una explicación a los incrédulos. Eso vamos a ver el próximo domingo. Pero el día de hoy podemos aprender que la marca o las marcas que el Espíritu Santo provoca, una verdadera marca de la obra del Espíritu Santo, son estas cosas: unidad entre los creyentes, obediencia para someterme y ser guiados por el Santo Espíritu, por su Santo Espíritu, y una respuesta obediente para ser testigo fiel del Evangelio. Eso provoca el Espíritu Santo. Eso estaba provocando en esos discípulos que fueron llenos. Si no estoy siendo un fiel testigo del Evangelio, estoy en desobediencia y necesito entonces arrepentirme de ese pecado, pedirle perdón a Dios y comenzar a ser fiel y obediente para poder testificar de Cristo. ¿Tiene usted un testimonio? Le pregunto, ¿tiene usted un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Cuénteme, ¿cómo era antes usted? ¿Cómo era su vida antes? ¿Cómo llegó a conocer a Cristo? ¿Cómo conoció a Cristo? ¿Qué hizo Él por usted? ¿Cómo es su vida ahora? Puede arrancar por ahí para después caer en el Evangelio. Yo era así, así, así. Dios hizo esto y esto por medio de Cristo y ahora mi vida es así. Aunque tu testimonio no es el Evangelio, puede ayudarte a predicar el Evangelio a tu amigo, vecino, familiar. Sea fiel, sea obediente. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, estamos delante de usted. Y estamos asombrados, Señor, realmente por lo que estaba sucediendo en ese momento. La capacidad del poder, de poder generar en cada creyente en ese momento, hablar en idiomas de otros lugares que otros conocían, que quizás ellos ni conocían, ni hablaban naturalmente, pero en este momento lo estaban haciendo. Y todo eso tenía un propósito, Señor. Eso está evidenciando que la promesa que le habías hecho a tus discípulos se estaba cumpliendo. Eso nos enseña que tú eres fiel, Señor. Eso nos enseña que tú cumples tus promesas. Eres un Dios fiel, inmutable, un Dios soberano, un Dios que está interesado en la salvación del ser humano. Pero la vida del ser humano ha sido una vida de rechazo. Señor,
Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús para ser fieles, Señor, como lo fueron estos discípulos tuyos, en compartir el Evangelio, tu Evangelio, Señor, tu vida, tu muerte y tu resurrección. Señor, ayuda a tu iglesia a poder mostrar las marcas genuinas de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, se siga moviendo en medio de nosotros, pero también en nosotros, y que Él provoque, Señor, obediencia, fidelidad, amor, gozo, paz en todos nosotros, Señor. Que nuestra manera de vivir pueda provocar un interés en los demás. Y ese interés, Señor, que pueda ser una oportunidad para nosotros poder predicar tu Evangelio, poder transmitir a otros lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.